Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Nereida Rodeles Valenzuela, soy del grupo 605 Matutino. Mi equipo es Carlos Ortega, Angélica Urquijo y yo, Nereida Rodeles. El día de hoy estaremos hablando sobre el derecho penal. Antes de empezar, voy a dar un poquito una introducción sobre qué es el derecho penal. Esta es una parte del derecho público que protege las garantías individuales a través de la imposición de penas a quienes realizan actos u omiten acciones establecidas en la ley. El delito tiene diversos elementos que conforman un todo. ¿Por qué hablaremos del delito? Porque el derecho penal tiene tres elementos, que es el delito, el delincuente y la pena. Entonces, a continuación, les mencionaremos los elementos según su concepción positiva o negativa del delito. El primero que tenemos es la conducta, que es el primer elemento básico del delito y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad respectivamente. Su lado negativo es la ausencia de conducta, que es cuando una persona no lleva a cabo ninguna actividad de las que se encuentran tipificadas como delito en el Código Penal. La conducta tiene tres elementos. El número uno es un acto positivo o negativo, que sería acción u omisión. El segundo es un resultado. Y por último es una relación de casualidad entre el acto y el resultado. El siguiente elemento del que hablaremos es la tipicidad, que es la adecuación de la conducta al tipo de pena. Se refiere a la descripción o hipótesis plasmada por el legislador sobre un hecho ilícito, que es la fórmula legal a la que se debe adecuar la conducta para la existencia de un delito. Del lado negativo de esto tenemos la atipicidad, que significa que la conducta realizada no está en el Código Penal como un delito. La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 constitucional, párrafo tercero, que a letra dice: en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Otro elemento del derecho penal es la antijuricidad. Este es un elemento positivo al delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que las conductas del ser humano sean delictivas, estas deben de contravenir las normas penales. La forma negativa de la antijuricidad son las causas de justificación, que es cuando en un hecho presumiblemente delictuoso falta la antijuricidad. No hay delito por la existencia de una causa de justificación, es decir, el individuo ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. Así, si un hombre mata a otro en defensa de su vida, indebidamente atacada, esta es una causa de justificación, excluyéndose la antijuricidad en la conducta del homicida. Por otro lado, tenemos la imputabilidad, la cual es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal. Querer es estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente, y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Por tanto, la imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. La forma negativa de la imputabilidad es la inimputabilidad. Las causas de la inimputabilidad son aquellas situaciones que, por lo bien la conducta es típica y antijurídica, hacen que no sea posible atribuir el acto realizado por el sujeto por cometer en él, como por ejemplo enfermedad mental, grave insuficiencia de inteligencia, grave perturbación en la conciencia o ser menor de 16 años. Otro elemento del delito vendría a ser la culpabilidad. Este se basaría en estudiar al individuo de una manera más mental, psicológica, y analizar su conducta antijurídica para ver si ésta merece o no un reproche. ¿Cómo se basan en esto? Se fijan si el individuo es imputable, si es responsable. A esto me refiero, que la persona sabía lo que estaba haciendo y las posibles consecuencias, y a pesar de todo ello lo realizó. Esto es totalmente penable. Se divide en dos formas: el dolo y la culpa. El dolo es intencional y la culpa es algo que ocurre por negligencia, un descuido, falta de atención. Si no hay intención ni negligencia, no hay delito, porque no hay culpabilidad, ¿ok? Esta se divide en tres elementos muy importantes, que vendría a ser la imputabilidad, el dolo y la culpa, que son formas de culpabilidad, y la exigibilidad de una conducta a la prohibición o imperatividad de la norma.
A ver, vamos a dar un ejemplo. Un niño de 12 años no lo puedes medir con la misma vara que alguien que tenga 18 años, que además esa edad ya delito, ¿no? Esa edad penal. ¿Por qué? Porque le falta madurez. Puede que tenga cierta intención a lo que está haciendo, pero no tiene en su conciencia las posibles consecuencias de lo que pudiera ocurrir. Lo mismo puede pasar con alguien que tenga un problema mental que literalmente no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque si esta persona llega a cometer algún delito o algo parecido, puede terminar acabando en una clínica psiquiátrica o un lugar donde lo puedan ayudar. Bueno, como último elemento del delito vendría a ser la punibilidad, que este vendría a ser un elemento secundario, el cual es el merecimiento de una pena en función o razón de la comisión de un delito. Dichas penas se encuentran registradas en nuestro Código Penal. Em, el aspecto negativo vendría a ser las excusas absolutorias, que hace que un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable, no se asocie pena por razones de utilidad pública. ¿Ok? Estos serían todos los elementos del delito y ya sería todo. Gracias.